Las siguientes modificaciones que ha habido son relativas a aspectos de derecho procesal o de los procedimientos que en esta materia se puedan incoar a partir de la entrada en vigor de esta ley. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil y ahora se tramitarán por cuantía, pero bueno, se sigue excepcionando los desahucios por falta de pago y reclamación de rentas que seguirán por el juicio verbal. El juicio verbal es un juicio, digamos que con mayor agilidad que un procedimiento ordinario, porque solamente hay que interponer la demanda de desahucio por impago de rentas, se le da un plazo de tan solo 10 días para que se oponga o, en su caso, pague el arrendatario e incluso en el requerimiento de pago puede fijarse la fecha de lanzamiento. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que antes, para cualquier otra materia que no fuera esta, se tenía que ir sí o sí a un procedimiento ordinario. Ahora ya no es así. Si la cuantía no supera los 6.000 euros, se puede ir a un verbal y si supera los 6.000 euros es cuando se tendrá que ir a un procedimiento ordinario. Esto también es un derecho en favor también de los arrendatarios, porque bien es cierto que muchas veces un arrendatario para hacer una reclamación de 2.000 euros se tenía que ir a un procedimiento ordinario, en clara, desde luego, desventaja y desigualdad por los gastos que irroga un procedimiento ordinario frente a un procedimiento verbal, y ahora, pues con coherencia, esto sí que es absolutamente coherente, ya no es por razón de la materia, sino que es por razón de la cuantía. Otra de las novedades que se han establecido y que entendemos que esto en la práctica, sobre todo en la práctica, va a traer pues bastantes problemas. Se obliga al juzgado informar en los casos de desahucio de impago de renta. Hablamos siempre de vivienda, porque no se ha modificado ningún precepto de los arrendamientos urbanos para uso distinto de vivienda. Solo ha habido modificaciones respecto de vivienda, no de locales ni de uso distinto de vivienda. Entonces, en este sentido, se obliga al juzgado, en cuanto recibe una demanda de impago de rentas y desahucio, tiene que indicar al arrendatario que si se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, que esto es un concepto algo etéreo que entiendo que tendrán que empezar a definir, porque, tendrán que definirlo con unos parámetros muy claros, que es la vulnerabilidad, para ver si el arrendatario se encuentra o no en esa situación. Pero bueno, le advierte, y además le advierte, de que puede recurrir a los servicios sociales. Si el arrendatario así lo expone, el juzgado tendrá que requerir a los servicios sociales que emita informe. Esto conlleva que el procedimiento de desahucio se paraliza y puede paralizar, según ley, 2 meses. Pero vamos, que en la práctica no van a ser 2 meses, porque el juzgado va a remitir un oficio a los servicios sociales y cuando los servicios sociales quieran contestar, pues contestarán, como pasa en este país. O sea, esto de los plazos de los 2 meses, esto no existe, vamos que no, esto no es así. Entonces, por tanto, pues esto va a estar hasta que los servicios sociales, que esperemos no recaigan pues en alguien que empatice y lo quiera dilatar el mayor tiempo posible, porque en la práctica está ocurriendo, a pesar de que esta ley no entró en vigor. Sí que es cierto que se están personando asociaciones, contestando por los arrendatarios, pidiendo prórrogas en los lanzamientos. Bueno, es que esto, los servicios sociales están en su caso para aportar recursos para que esa persona obtenga otra vivienda, pero no para limitar un derecho de propiedad a un particular que, si quiere y tiene voluntad, pues hará esa liberalidad y la dejará estar a esa familia en su casa, y si no, pues evidentemente pues solicitará el auxilio judicial para que les desalojen. Pues esto es lo que dice la ley, de manera que, aunque habla de plazos, lo cierto es que de alguna manera sí que está diciendo que los juzgados van a tener que recabar ese informe. Por tanto, si no están 2 meses, pero están 3, como al final lo que la ley dice es que tiene que recabar ese informe, el juez no va a hacer nada o la juez no va a hacer nada hasta que recabe ese informe y efectivamente se determine si existen circunstancias especiales de vulnerabilidad. Y luego hay un vacío legal, porque sí que es cierto que dice que se suspenderá el procedimiento durante 1 mes o 2 meses, en su caso si sea el arrendador persona física o jurídica, pero no dice nada en cuanto a las consecuencias de ese posible informe que puedan remitir servicios sociales. Entendemos que si no dice nada,
no puede ir más allá de la suspensión del procedimiento y, una vez que tenga ese informe, reanudar el procedimiento y, como no se ha modificado la ley, o se acredita el pago o el lanzamiento seguirá adelante. Es lo que entendemos que será así. Y, por último, lo que también se ha modificado en aspectos procesales de la ley es la prohibición de lanzamientos abiertos, pero es muy curioso porque no solamente el día, sino que se tiene que fijar de forma expresa la hora. Se ha exigido por esta ley que ya los juzgados no pueden decir en el requerimiento de pago el día 23 de junio se producirá el lanzamiento, que es lo que decían hasta ahora, y se librará oficio a la comisión judicial para que, en su caso, nos indique, según su agenda, a qué hora puede producirse el lanzamiento. Bueno, pues esto ya no es así. El juez, de manera anticipada, esto también va a retrasar, porque, claro, el juez no se va a inventar la hora ni va a intervenir en la agenda de la comisión judicial que tiene que ir hasta esa vivienda para hacer el desalojo. De manera que el requerimiento de pago, la admisión a trámite de la demanda, porque desde la admisión a trámite de la demanda de desahucio por impago de rentas está el requerimiento de pago, y en ese requerimiento de pago es donde debe fijarse de forma expresa día y hora del lanzamiento. Y esta es la última novedad de carácter procesal, pues, que se ha establecido en este Real Decreto. Y estas son, pues, las novedades que ha habido en el mismo, y todo lo demás, el resto de los derechos que se rogaban y de los deberes que se rogaban a las partes, siguen en vigor. Y, como indico, no se ha modificado en ningún caso los arrendamientos para uso distinto de vivienda. Y han excluido de forma expresa de los arrendamientos de vivienda los alquileres turísticos. Y también se han excluido de manera expresa de la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que se consideran viviendas de carácter suntuoso, es decir, aquellas que tienen más de 300 metros cuadrados o, en su caso, que la renta supera 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Ahora son 900, pues yo soy muy mal haciendo cálculos, pero son 5.000, ¿no? 9 por 5, 4.500 más 4.950 de renta. Entonces, estas dos viviendas o estos dos usos de viviendas han sido expresamente excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.